Buenas, ¿cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Saben que nos hemos topado con una noticia que siempre tratamos de traer noticias que no aparezcan o que no aparecen en los medios de comunicación masivas, ¿no? Esto nos lleva por ahí a tratar de buscar algunas cosas que nos interesan desde el punto de vista católico, desde una mirada de fe y de un testimonio en coherencia con la fe, como es la cuestión provida, ¿no? Nosotros, los católicos, defendemos la vida, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo soy católico, pero estoy a favor del aborto. Bueno, saque de lado soy católico y diga solamente estoy a favor del aborto. Porque es incoherente, ¿no? Esas dos afirmaciones juntas. Nos hemos encontrado con un sacerdote, el padre Luis Carlos Lodi, de la diócesis de Anápolis, en Brasil, que fue condenado a pagar $70.000, y ahora les cuento por qué. Había una mamá que estaba embarazada y ella pidió el aborto porque el médico le diagnostican en el bebé una inviabilidad después del parto por una enfermedad, ¿no? Esto es más frecuente de lo que uno cree, ¿no? El niño nace con esta enfermedad y muere al poquito tiempo, ¿no? Bueno, vamos al caso. Esto fue en el 2005. Esta mujer obtiene la autorización para abortar por esta cuestión. Y el sacerdote, Luis Carlos Lodi, como les dije, interpone un habeas corpus que impide el aborto. El juez, por tanto, obliga a la mujer a salir del hospital y abandonar ya los preparativos para el aborto, ¿no? 8 días después el niño nace y a las 2 horas el niño muere, como estaba previsto. Y la mujer le hace juicio al sacerdote. En el 2008, la mamá denuncia al sacerdote por las causas de los males propios de una mujer que ha perdido un bebé. Hace poquito, en 2020, se conoce el fallo condenatorio del sacerdote y el Supremo Tribunal Federal de Brasil obliga al sacerdote a pagar $70.000. Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Por qué se los comento? Y ahora va el comentario. Que de alguna manera esto sienta precedentes, marca la cancha de alguna manera para que los que quieran hacer cuestiones legales en contra de un procedimiento abortivo tengan que pensar si en el futuro inmediato no van a ser condenados. Bueno, fíjense ustedes a qué llegamos, cómo se ha dado vuelta la tortilla, ¿no? Los que defendemos la vida vamos a tener que terminar pagando, el que tenga, ¿no? O terminar preso, no sé cómo será el tema. Bueno, estaremos dispuestos a eso si Dios nos da la fuerza. Felicitaciones al padre Luis Carlos Lodi, que tuvo el valor de hacer esto, de ofrecer su testimonio a favor de la vida y también su tranquilidad, su mansedumbre al conocer que había sido condenado en esta cuestión. Ha salido una nueva encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Yo no la he leído todavía, pero les cuento y ya vamos a traer algún comentario sobre la encíclica. Ha despertado mucho revuelo, según uno ve en los medios de comunicación, y bueno, convendría leerla y no hacer juicios apresurados y andar, bueno, hablando por boca de ganso, como se dice, ¿no? Así que les ofrezco o los invito a leer la encíclica del Papa y hacer juicios propios, ¿no? Hacer juicios propios. Yo todavía no la leí, pero creo que hay que leerla. Sobre todo porque ha despertado esto que les decía, mucho revuelo, ¿no? Por otro lado, hemos terminado
un ciclo de conferencias cortito, chiquito, conferencias más que conferencias, charlas, y eran dadas para la ayuda de la lectura del libro del Apocalipsis. ¿Qué quise hacer yo? Eso, darles algunas pistas para que puedan llegar al libro del Apocalipsis con mayor fruto, sabiendo más o menos algunas claves. Esto no es propio, sino que lo sacamos del libro del Padre Castellani y dimos algunos consejos concretos y paseamos a vuelo de pájaro por el libro, siguiendo la interpretación que el Padre Castellani hace del libro del Apocalipsis. Teniendo en cuenta las 20 visiones que se señalan en el libro Apocalipsis de San Juan del Padre Castellani, hemos hecho esta charla, ¿no? esta serie de charlas. Además de eso, el Padre aconseja descubrir una forma en la cual está confeccionado el libro del Apocalipsis y que él le llama a esa confección un método de recapitulación. No se puede hacer una interpretación lineal en el tiempo del libro. Ha habido algunos que lo han hecho así, se han confundido mucho y no llegan al fondo de la cuestión. Además de eso, el Padre Castellani aconseja que se vea la persona del anticristo, de qué manera está delineado y cómo allí está descripta la acción y la persona del anticristo. Estas 3 cosas fueron básicamente las que quisimos transmitir. Esto está en el sitio en YouTube del canal Ser Católico, del programa Ser Católico, y por eso le decimos que pueden llegar ahí y seguir aprovechando estas charlas que estaban dadas para conocer el último libro de la Biblia, de Apocalipsis. Se habla mucho del Apocalipsis, pero poco se lee y poco se estudia. Bueno, a eso los invito, ¿no? Que puedan aprovechar con fruto este hermosísimo libro, inspirado por Dios al último apóstol, San Juan el Evangelista. Bueno, vamos a un corte y nos encontramos en un momento. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Sus manos se allega el Mesías, rindamos honores y glorias. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Es rey entre reyes, señor de Nuestro primer santo nació en la ciudad de Buenos Aires y ya radicado en España, ingresó a la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de La Salle. Hosana, Hosana. San Héctor Valdivieso Sáez, también conocido como Benito de Jesús, murió martirizado, perseguido por su fe católica, junto a 7 hermanos lasalianos y un sacerdote durante la llamada Revolución de Asturias en el año 1934. Nuestro Redentor. Hosana, Hosana. Señor Dios y Padre nuestro, tú has hecho del hermano Héctor y de sus 7 compañeros mártires, educadores de la niñez y de la juventud, y testigos de la fe hasta dar la vida por ello. Te pedimos, por sus méritos y su intercesión, que fortalecidos por los dones del Espíritu Santo, proclamemos con fervor al Santo Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Cristo el Señor.
San Héctor Valdivieso Sáez, ruega por nosotros. En las manos más humildes, en la tierra de Nazaret, se encontraba un carpintero, tallando tu amor y fe. Por ser fiel a tu promesa, elegiste a San José como padre y custodio de Jesús de Nazaret, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu humildad en nuestra fe, fiel Padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu confianza en nuestra fe. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Bueno, aquí estamos de nuevo y queremos charlar un ratito con ustedes sobre la figura de San Pablo. Lo han escuchado ustedes, los que son habitués a la misa, los que tienen por ahí una cercanía con la Sagrada Escritura, se han encontrado con textos en el Nuevo Testamento que su autoría, su autor es San Pablo, ¿no? Esta figura inmensamente grande de San Pablo, la Iglesia la ha reconocido siempre y hasta van juntos, lo rezamos juntos, le pedimos juntos a ellos dos, a San Pedro y a San Pablo. La magnitud y la importancia que tienen en el pensamiento cristiano, en la teología, en la figura de, o sea, cómo presentaron ellos la figura de Cristo, es central en la predicación y en el pensamiento católico, ¿no? Por tanto, me gustaría hablar un poquito de San Pablo con ustedes y por ahí decir algunas citas nada más. Antes que nada le digo entonces que la vida de San Pedro y San Pablo están en los evangelios, la vida de San Pedro está en el Evangelio, la vida de San Pablo y de San Pedro están también en los Hechos de los Apóstoles. Ustedes saben que los Hechos de los Apóstoles relatan, por autoría de San Lucas, lo que la Iglesia en su cuna empezó a hacer, cómo lo hizo, quiénes lo hicieron, qué es eso que la Iglesia hizo y cómo lo hizo. Es la evangelización, la primera evangelización. Empezaron a hablar de Jesús por todos lados, enloquecidos. Salieron a predicar la buena noticia. Y las dos figuras relevantes en los Hechos de los Apóstoles son San Pedro y San Pablo. Evidentemente hay otros, ¿no? Pero, bueno, ahí van a encontrar la figura de San Pablo, su conversión, su relación con Bernabé, los viajes de San Pablo. 3 viajes. En el primer viaje, 1000 kilómetros, imagínense, en aquel tiempo, ¿no? 3 largos viajes que San Pablo hizo visitando, llevando la palabra de Dios, visitando los pueblos y regiones que no conocían a Jesús. El primero que llegaba y empezaba a hablar de Jesús, imagínense ustedes eso, ¿no? En aquel tiempo, acompañado siempre con otros amigos y socios en el apostolado, San Pablo llevó la palabra de Dios, se cree, hasta España, ¿no? Por tanto, la figura de San Pablo es importantísima. Y no solamente
la Iglesia lo considera como una gran figura, le da una gran importancia a la doctrina de este apóstol, San Pablo, que están contenidas especialmente las cartas, ¿no? Sus nutridas cartas que enviaba a las comunidades de creyentes, sino que San Pablo, además de tener una importancia teológica en el pensamiento y en la predicación, tiene mucho contenido, ¿no? Especialmente sobre Jesucristo. Además de eso, es un ejemplo. Y por eso yo les decía que tenemos que conocerlo en los Hechos de los Apóstoles, la vida de San Pablo, sus avatares y sus locuras y sus dolores y sus cruces están relatados en los Hechos de los Apóstoles, y allí podemos encontrar a un hombre real, a un hombre con sentimientos, a un hombre con fuego, a un hombre con sangre en las venas, también cariñosísimo, hasta en algún momento se lo nota necesitado, ¿no? También eso se ve en las cartas. Necesito verlos, le dice a una comunidad. Querría estar con ustedes. Decile a fulano de tal que me traiga la capa o los libros. Cosas cotidianas están escritas allí. Y esto muestra a un San Pablo no como si fuese un angelito colgado del cielo, sino como un hombre firme, real, un hombre humano, valga la redundancia, con todo lo que tiene que tener un hombre. Así, San Pablo, ofrecido entero a la predicación del Evangelio, se constituyó en el apóstol de los gentiles. Jesucristo lo había llamado para eso, lo había llamado para predicar a los que no eran judíos. Aunque San Pablo sabía que tenía que anunciar la palabra a los judíos, pero siempre tuvo problemas. Lo vamos a encontrar allí. En los Hechos de los Apóstoles se encuentra esto de estas circunstancias difíciles de oposición de los judíos contra la predicación de Pablo, que era judío también, ¿no? Y allí se ve que San Pablo en un momento le dice, bueno, yo ya cumplí con predicar a ustedes, no lo quieren aceptar, ahora voy a los gentiles, voy a aquellos que no son judíos, ellos también están llamados a la salvación. Y ese anuncio causó gran esperanza en todos aquellos que sin ser judíos experimentaban el movimiento del Espíritu ya en sus corazones. Y esto San Pablo lo llevó hasta el confín del mundo, ¿no? Un gran predicador. San Pablo es el ejemplo, no sé cómo se puede decir, como el paradigma del enamorado de Cristo que quiere encender todo el mundo con el amor de Cristo. Bueno, y ahora quiero comentarles una de las cartas, la carta a los Efesios. Es una carta que a mí particularmente me gusta mucho porque es cortita, condensa el pensamiento de San Pablo de una manera muy fuerte y especialmente toca dos temas que son los temas centrales en San Pablo. Cristo, al cual se llega por medio de la fe, y al cual también se lo encuentra en la vida comunitaria, ¿no? En esta carta están estos dos temas que están subrayados y remarcados por San Pablo. Cristo es la Iglesia, por tanto, la adhesión a Cristo es también la adhesión a una vida comunitaria, a una condición que se le pide al cristiano, que esté unido a todos aquellos que creen en Cristo. Por tanto, les digo los títulos de esta carta. Siempre tomando el libro del pueblo de Dios, la Biblia llamada el libro del pueblo de Dios, ¿no? Como les decía, tiene 6 capítulos. En el primer capítulo saluda, tiene un saludo inicial, y después él marca lo que en esta traducción se le llama el plan de salvación, donde muestra lo que ha hecho Dios con los hombres, el papel de Jesucristo en relación a los hombres que habían caído en el pecado, y en este plan de salvación todo tiene que terminar en Cristo. Esto es maravilloso.
Se lo ve en San Pablo en muchísimos lugares a este tema. Todo es Cristo. Él es el centro. Él es el centro de todo. Y es a donde todo va. Todo termina allí. Y en esta carta ustedes van a encontrar un hermoso himno que empieza: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. En estas pocas líneas está expresado el plan de amor de Dios en Cristo Jesús. Sigo, no quiero leerles todo, léanlo ustedes. Como les decía, la carta a los Efesios, ya en su primer capítulo, sus primeras líneas, marca el plan de la salvación obrado en Cristo Jesús. Pone a Cristo como supremo de todo. Por eso aquí en el versículo 22 dice: Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo cabeza de la iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. En el segundo capítulo, seguirá hablando de esta salvación de Cristo que se ofrece gratuitamente. Se ofrece a todos, a judíos y a paganos. Eso es en el versículo 17 versículo 11, del capítulo 2. En el capítulo 3 va a volver a remarcar el misterio de Cristo, que es lo que Él predica. Habla de sí mismo, del ministerio, de su ministerio, y va a haber una súplica al final de este capítulo hermosísima. Dice: por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne hacerlos fuertes por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. Hermosísimo. La carta a los Efesios es hermosísima. Léanla. Está el corazón de San Pablo puesto allí. Cristo como centro, Cristo como fuerza, Cristo como intención del Padre, Cristo como salvación y Cristo ofrecido gratuitamente para nosotros en toda su amplitud. Recién estamos en el capítulo 3 y son 6 capítulos la carta a los Efesios. En el capítulo 4 se abre esta consecuencia del estar junto a Cristo, del estar empapado de Cristo, que es la unidad. Habla entonces que todos estamos llamados a la unidad. Hablará de la diversidad de carismas. No todos somos iguales. No todos tenemos los mismos dones. Dios ha desparramado sus dones de una manera libre, y a unos algunas cosas, a otros, a unos 5, a otros 3, a otro 1. Bueno, cada uno en su lugar. Lo habla San Pablo en esta carta en el capítulo 4. La diversidad de los carismas. Pero que todos tenemos que estar unidos en la verdad y en el amor a Cristo, evidentemente. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. Fíjense qué hermoso. Más allá de las diferencias, más allá de los dones distintos que tenemos, capacidades, no sé, todo. Más allá de eso, Cristo nos hace uno. Amemos a Cristo, y San Pablo es un gran ejemplo para poder nosotros entrar en ese vínculo de amor con nuestro Señor Jesucristo. Hablará de una manera hermosísima de la vida nueva en Cristo. Hay una vida nueva que podemos vivir. No nos conformemos con esta pobre vida humana sin color. San Pablo nos ofrece
¿no? En el capítulo 4, versículo 17, esta vida nueva en Cristo. Después hablará que también debemos corroborar eso con el amor al prójimo, deberes de amor hacia el prójimo. En el capítulo 5 hablará de la conducta de los hijos de Dios, traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos, practiquen el amor, ejemplo de Cristo, etcétera, etcétera. Hablará, por tanto, de las obras de la luz y las tinieblas. Este texto es importantísimo para discernir. Capítulo 5, versículo 8, las obras de la luz y de las tinieblas. En concreto, porque si tenemos que estar unidos, esta unión no es una unión como una unión de rebaño, así muy impersonal, sino que esta unión se concreta de una manera muy fuerte en la vida familiar y especialmente en la vida de los esposos. Por eso hablará de los deberes de los esposos, de los deberes de los padres con los hijos, de los deberes de los hijos para con los padres, los deberes de los esclavos y los patrones. Hablará de la armadura, es decir, qué herramientas tenemos para estar metidos en esta lucha de imitar a Cristo y de vivir en unidad con todos. Fíjense qué hermoso que es este texto. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder, revístanse con las armaduras de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, y aquí aparece este hermoso texto, capítulo 6, versículo 13 de la carta a los Efesios. Tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Qué fuerza tiene San Pablo! ¡Qué fuerza! ¿Con qué intensidad están dichas y escritas estas palabras? Para la iglesia de los Efesios, pero también para nosotros después de 2000 y pico de años. Es la maravilla de la palabra de Dios ofrecida a nosotros. Leamos la Biblia, empapémonos de la palabra de Dios. Es Dios mismo que por medio de San Pablo nos habla a nosotros. Después vendrá una exhortación a la oración, porque sin oración no se puede hacer nada. Unas notas personales, ¿no?, que hace San Pablo al final y después una despedida. Bueno, esta es la carta a los Efesios, 6 capítulos riquísimos, donde podemos encontrar el corazón de San Pablo, ¿no?, encontrar la doctrina resumida de San Pablo y algunos otros elementos que nos hacen posible vivir en Cristo y vivir en el amor hacia Dios y hacia los hermanos. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, El respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar. ematrimonial.org.ar
y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Todo lo que pasa en el espíritu repercute en el cuerpo. Si una persona odia a otra, se traducirá en insultos, peleas, pudiendo llegar hasta matar. Lo mismo si una persona ama a otra, repercutirá ese amor espiritual en el mundo físico con muchas obras buenas. Y también lo que pasa en el cuerpo repercute en el alma. Tal es así que si alguien se corta un dedo, se pone triste todo entero. O si uno recibe un perjuicio material sin merecerlo, desaparecerá de él la paz y le surgirá deseos de justicia, hasta de venganza. También si uno se dedica a la música, su espíritu tenderá a comprender o expresar todo desde la música. Lo mismo pasa con la gimnasia o cualquier otra cosa. Con esto podemos comprender entonces el alcance espiritual que puede tener la práctica física de cosas como el yoga. El yoga es un conjunto de técnicas de ascetismo que comprenden ejercicios físicos, gimnásticos, respiratorios, etc., más o menos naturales, complicadas posturas o prácticas de meditación. Todo esto mezclado con ideas filosófico-religiosas propias del hinduismo, con la pretensión de llegar a unirse a un supuesto ser universal. El yoga no se puede aprender en solitario, sino que se necesita de una iniciación, un maestro, un gurú. El reconocido gurú Jean Roger Reviere, en su libro Yoga, dice: las técnicas del yoga consisten en suprimir los estados de conciencia, las vibraciones mentales y reemplazarlas por una intuición extrarracional. Para eso el aprendiz o yogi debe pasar por 8 etapas. Primero, frenar pasiones y emociones. Segundo, adquirir hábitos de purificación física. Tercero, las posturas, que emulan posiciones de los ídolos hindúes o supuestas divinidades de la naturaleza. Cuarto, ejercicios de respiración. Quinto, abstraerse de los sentidos. Sexto, la concentración de la mente sobre un punto. Séptimo, control de la voluntad alejándola de toda sensación y pensamiento. Octavo, aislamiento de la realidad y extinción de la personalidad individual en el ser universal. Suele decirse que estas etapas van acompañadas de poderes extraordinarios, como la telepatía. Sin embargo, no hay registros serios de nada parecido, y todos los gurúes de la historia han muerto de igual manera. El mismo Buda murió en el siglo IV a.C. Y estos estados alterados de conciencia quitan la propia defensa psíquica que naturalmente tenemos contra los espíritus malignos. Lo mismo sucede con otras prácticas semejantes como el Reiki. Como es evidente, es casi imposible separar los principios filosóficos del yoga de sus prácticas gimnásticas, ya que de entrada para llegar a esas prácticas se pide modificar el modo de pensar. Carlo Rizzo, docente en cátedra de enfermedades nerviosas y mentales de la Universidad de Roma, en su libro 100 problemas de conciencia, dice que para realizar la gimnasia que el yoga enseña en sus primeros pasos, es necesario ser joven y estar exento de enfermedades cardiorrespiratorias o pleuropulmonares. De lo contrario, varios ejercicios resultan dañinos para el organismo. Y respecto de los últimos estadios yógicos, dice que, no obstante tales experimentos en individuos jóvenes, inmaduros o con un sistema nervioso poco sólido, podrían favorecer la aparición de psicopatologías histéricas o psicasténicas. Y sin embargo hay escuelas que enseñan yoga a los niños.
Pero al confrontar la filosofía del yoga con el cristianismo, vemos grandes incompatibilidades, ya que el yoga es panteísta, mientras que el cristianismo dice que Dios no es creación. El yoga defiende la disolución de la persona, cuando el cristianismo defiende la individualidad hasta la santidad, pero en comunión con Cristo y los demás individuos. El yoga tilda a las cosas visibles como ilusorias, maya, y a la materia como mala, mientras que la filosofía del catolicismo es realista y ve en la creación la obra de Dios. Y ni hablar del alejamiento del amor al que induce el yoga. En fin, si uno busca las recomendaciones de la Iglesia referentes al cuidado físico, uno se encuentra con el aliento y el apoyo de la Iglesia a cuidar el propio cuerpo y con la recomendación de decenas de otras prácticas que son médicamente seguras, buenas y armoniosas con las palabras eternas de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno se topa con una negativa ante el yoga, porque nuestra Santa Madre Iglesia se preocupa por la salud tanto física como espiritual de sus hijos. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Bueno, ahora estamos con esto del catecismo. La palabra catecismo por ahí tiene una connotación de niñez, de preparación básica. Sin embargo, dentro de la Iglesia el catecismo y toda la realidad que implica la catequesis es fundamental para el crecimiento de la fe. Por tanto, se plantea la necesidad de una catequesis permanente o de un aprendizaje en la fe, o al menos de ir repasando lo que tenemos como convicciones a partir de la enseñanza que nos ha dado la Iglesia. Bueno, este es el sentido que queremos darle y ofrecerle a ustedes de estos dibujitos que compartimos siempre con ustedes. Hoy queremos presentarle el tema de la gracia, es decir, ese don inestimable que se nos ha dado en el bautismo, por medio del cual recibimos la gracia, el regalo, no quiero ser redundante, de ser hijos de Dios. Dios nos ha concedido por don gratuito ser sus hijos y poder ir al cielo, poder tener la vida eterna. Imagínense, la gracia es muy importante. Vamos a ver entonces estos 3 minutos de catecismo acompañado con estos dibujitos hasta graciosos y muy bonitos que siempre compartimos. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don que Dios nos dio para nuestra salvación. Sin esa gracia, nuestras vidas no tendrían mucho sentido. Así que la gracia es de suprema importancia. Hay diferentes tipos de gracia. La más importante es la gracia santificante. Tiene un poder transformador en el alma. Nos hace verdaderos hijos de Dios. El poder transformador de la gracia santificante puede ser entendido en diferentes formas. Por ejemplo, como un fortalecimiento del alma, como espinacas, con el que podemos completar realmente las obras de Dios. O como adorno para el alma, que la convierte en una digna morada para Dios. Otra metáfora de la gracia que es bastante apropiada es la de la luz. Con la luz de la gracia podemos ver y reconocer a Dios, nuestro fin último. Y entre más brille la luz entre nosotros, será mejor para llegar a Él sin obstáculos en el camino que nos tiene trazado. La luz como una metáfora para santificar la gracia también es un tema en el bautismo. Es en el bautismo donde recibimos la gracia de santificación por primera vez. Y la vela bautismal, encendida con la luz del cirio, es un símbolo apropiado para ello. Recibimos la luz de Cristo
y debemos pues conservarla y alimentarla en nuestro corazón. La gracia santificante puede aumentarse o puede perderse, dependiendo de los pecados. Quien pierde la gracia la puede reavivar a través de una nueva conversión, del arrepentimiento y de una buena confesión. La gracia santificante es absolutamente necesaria en nuestra vida de unión con Dios. Por la gracia somos llamados verdaderos hijos de Dios y nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo compartimos la vida divina del Dios Trino. También hay otros tipos de gracia, como la gracia actual. Mientras que la gracia santificante nos hace hijos de Dios, la gracia actual nos ayuda a vivir como hijos de Dios. La gracia actual apoya y acompaña a todas nuestras actividades y así podemos tener éxito en hacer el bien. Esta gracia ilumina el entendimiento y la comprensión, además de que mueve nuestra voluntad para que evitemos el mal y hagamos el bien. Junto con estos dos tipos importantes de gracia en nuestras vidas, existen otras gracias también, como por ejemplo los carismas. Están también las gracias externas, como el encuentro con alguien bueno o las cosas materiales que recibimos. Todas estas gracias son dones que Dios nos envía para nuestra salvación. Bueno, subrayar solamente una realidad, ¿no? Una realidad sobrenatural que es la comunicación o la pertenencia o permanecer unidos a, en este caso, a Dios. Eso es la gracia, estar unidos vitalmente a Dios mismo. Eso lo concede Dios por medio de los sacramentos. Y si quieren repasar, por ahí en la Sagrada Escritura, busquen la vid verdadera, ¿no? Jesús habla allí de lo que es esta unión. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí, ¿no? Da mucho fruto. Bueno, esa permanencia, esa unión vital, está muy bien. Bueno, Jesús, el gran maestro, nos dio un ejemplo y una parábola hermosísima, la vid y los sarmientos. Véanla y tratemos de comprender este vínculo que tenemos con Dios. Dios es vida y lo que está vinculado a Él vive. Ese vínculo lo ha creado Él y se llama la gracia santificante. La más importante, después viene la gracia actual, las gracias dadas para otros, los carismas, regalos hermosísimos que Dios concede para nuestro bien y para el bien comunitario también. Bueno, vivamos en gracia. Y si hemos perdido la gracia por el pecado, ¿qué otra cosa hay que hacer? Sino confesarse. Dios nos concede entonces vivir en su gracia. La gloria de Dios, gigante y sagrada, de ese macho mala cara, Santos argentinos. rumbeando pa'l cerro. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Bien montado. Uno de ellos nació, vivió y murió en nuestro país. Ese es el cura brochero. San José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el Santo Cura Brochero, llevó a cabo su misión apostólica en la provincia de Córdoba y es el patrono del clero de Argentina. Pañuelo en la cintura pa' sujetar la sotana. Señor, de quien procede todo don perfecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si Dios a su lado avanza, ese es el cura brochero.
Santo cura Brochero, ruega por nosotros. Todos queremos ser felices. Nos levantamos todos los días y hacemos ejercicio o nos cuidamos o salimos a trabajar para poder hacer una diferencia económica y consiguiendo lo que nos hace falta, ser un poco más felices. Buscamos e intentamos con nuestra voluntad conseguir eso que nos parece bueno para estar un poco mejor, más felices. Esas cosas que vemos convenientes para alcanzar el fin de la felicidad, lo vemos como bueno. Y eso es exactamente el bien. Es lo que nos conviene según el fin que persigue nuestra voluntad. Si una persona quiere hacer una casa, verá como bueno todo lo que le ayude a ese fin. Pero la casa también es un bien para un fin mayor, y es el fin de ser feliz. Vemos como todo lo que hacemos apunta a eso. Todo lo que vemos como bueno es porque lo vemos útil para ese fin, el fin de la felicidad, y lo malo es lo que nos aleja de ella. Aquí surge otra realidad importante sobre las cosas que vemos como bienes, y es que mientras más útil es el bien, menos bien es en realidad. Por ejemplo, la felicidad es un bien inútil, ya que no nos sirve para conseguir otro bien mayor. Pero el trabajo es un bien útil, ya que nos sirve para conseguir otros bienes mayores que este, como la casa. Por tanto, mientras más útil es un bien, entonces menos bien será en comparación con los demás. Y mientras más inútil, mayor será el bien, porque quiere decir que no hay otro mayor que ese. Sabiendo esto, podemos notar que el bien más útil que existe y por tanto el menor bien en comparación con los demás es el dinero, ya que es la cosa más útil que hay. Sin embargo, hay personas que tienen muchísimos bienes más útiles o menos útiles, mucho dinero, y sin embargo no les alcanza y viven en una infelicidad abismal. Esto es así porque el deseo de felicidad humana es infinito. Y todos los bienes de esta vida son finitos, tienen límites. Así, cuando las personas ponen sus esperanzas de felicidad en los bienes terrenos, tarde o temprano se frustran y hasta pueden perder el sentido de sus vidas, pues solo algo infinito puede saciar el deseo infinito del hombre. Y ese algo, o mejor dicho, alguien, es Dios, el único infinito. El bien mismo, el bien absoluto, la felicidad del hombre. Por eso hay personas que tienen muy pocas cosas, pero con Dios dentro de verdad, contagian alegría y felicidad. Y con esto da un giro la escala de bienes, ya que será bien todo lo útil y conveniente para acercarnos más a Dios. Aún las cosas que a simple vista son malas, como la enfermedad o la pobreza, se convierten en bienes si nos ayudan a llegar a Dios, que es la felicidad del ser humano. Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós.
que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós, e na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os... Bueno, estamos con la Biblia en mano y vamos a compartir con ustedes el texto del Evangelio que se proclamará ahora este próximo domingo. El texto es del Evangelio según San Mateo, se está tomando el Evangelio de Mateo en los últimos capítulos, capítulo 22 en este caso, del versículo 1 al 14. En esta Biblia, el libro del pueblo de Dios, titula este trozo de la siguiente manera: la parábola del banquete nupcial. Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación, y se fueron uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, siempre me gusta a mí dar el contexto del texto, ¿no? Para hacer una interpretación un poco más ajustada al sentido que tiene el texto en el ambiente en el cual se dijo, con los textos que están antes y después. Bueno, como les decía, son los últimos capítulos del Evangelio según San Mateo. Esto está dicho el día dentro de la Semana Santa. Pocos días faltaban para que Cristo fuese muerto en cruz. Y Jesús está hablando y ya respondiendo a una cuestión bastante difícil, que es, por un lado, qué autoridad tiene para decir lo que dice, y después enfrentándose Jesús a las trampas de fariseos, saduceos, emisarios de los sumos sacerdotes, que iban a ponerle preguntas y andar molestando con cosas para ver en qué se equivocaba. Jesucristo en ese sentido fue muy directo, ¿no? Y tiene un par de parábolas muy, muy difíciles de comprender si no se entienden desde el sentido en el cual se fueron dichas, ¿no es cierto? Le critican a Jesús, por un lado, la autoridad. Le critican la autoridad porque él había expulsado a los mercaderes del templo. Entonces, ¿con qué autoridad haces eso? Y ahí viene todo el capítulo 21, desde la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. Jesús se vuelve, lunes santo, llega el lunes santo, de vuelta entra al templo, y ahí le preguntan sobre con qué autoridad había hecho todo eso. Jesús ahí habla de la parábola de los dos hijos, la cuestión de la obediencia. Uno le dice, voy, y no va, y ante el pedido del padre le dice el otro,
no voy y después va. ¿Quién había obedecido entonces? Esta cuestión, léanla, está en el capítulo 20 de Mateo. La terrible parábola de los viñadores homicidas, esto que se escuchó el domingo pasado en la Santa Misa, y ahora la parábola del banquete nupcial. Estos que han sido invitados no quieren ir y aparecen otros que sin haber sido invitados de rebote, ¿no? Bueno, por un lado vemos a un Jesús preocupado porque aquellos que habían recibido la primera invitación no quieren compartir la gloria del esposo. El pueblo judío había sido invitado, los superiores o la autoridad del momento niega a Jesucristo, no lo aceptan, no quieren aceptar su mesianidad. Y esta es la cuestión que está de fondo en esta parábola. Nosotros venimos a ser los invitados no sé, cómo decir, de rebote, ¿no? Los gentiles, ¿no? Nosotros no somos judíos. Nosotros hemos sido invitados también y hay una gran responsabilidad de parte nuestra. No alcanza con ingresar, no alcanza con estar cerca, no alcanza. Tenemos que vestir el traje de fiesta. ¿Cuál es el traje de fiesta? Bueno, vean nuevamente, si quieren, o recuerden, los dibujitos, la gracia santificante, ¿no? La gracia santificante. Ese vínculo entre Dios y yo que me da como una nueva vestidura. Empiezo a vestir algo divino. Es el don de Dios que me hace hijo de Él. Nosotros, por tanto, tenemos que agradecer al Señor que nos haya invitado a su fiesta, que nos haya concedido, ¿no? Poder participar de Él mismo, y hay una responsabilidad, por tanto, que es cumplir la condición. ¿Cuál es la condición? Vivir en gracia, vivir en gracia. ¿Pero qué es la gracia, Padre? Es la amistad con Dios. ¿Pero cómo se recibe esa amistad con Dios? ¿Cómo me pongo en relación con Dios para yo ser amigo de Él? Por medio de los sacramentos. Por medio de los sacramentos. ¿Y no habrá otra forma? Sí, extraordinariamente puede haber otra forma. Pero la manera ordinaria y pensada por Cristo es que nosotros recibamos el vínculo con Él por medio de los 7 sacramentos. Bueno, Dios nos conceda entonces no apartarnos de Él. Y si nos llegamos a apartar, que Él haga el milagro de volver a unirnos a Él por medio de un buen arrepentimiento y de una conversión que se llama, ¿no? La conversión de la vida. Bueno, nos encontramos en la próxima. Dios los bendiga. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.